Enclavado en el corazón de la América del Sur, el Ecuador, tierra pródiga por la bondad de su clima, recursos naturales y biodiversidad, fue un ambiente ideal para el progreso del hombre y por ello cuna de importantes culturas que irradiaron sus adelantos al resto de la región. Asentada en las fértiles planicies fluviales del litoral ecuatoriano, surgió la cultura valdivia, situada en la costa suroeste de Ecuador, en la península de Santa Elena y sus alrededores. Es una de las civilizaciones más antiguas de América y se desarrolló alrededor de 3500 a.C. a 1800 a.C. Esta cultura se destacó principalmente por sus contribuciones a la cerámica y su organización social. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, la pesca y la caza. Cultivaban productos como el maíz, yuca, zapallo y frijoles, utilizando métodos rudimentarios pero efectivos. Se piensa que fueron de los primeros en domesticar plantas en la región andina y la costa, lo que les permitió un estilo de vida más estable. Los valdivianos vivían en asentamientos rurales a orillas del mar, en lo que probablemente eran aldeas pequeñas. Las viviendas eran de estructura circular u ovalada, construidas con materiales locales como madera, caña y palma. Aunque no se han encontrado grandes complejos arquitectónicos, los hallazgos muestran que estos habitantes desarrollaron infraestructuras simples pero eficaces para protegerse de las inclemencias del tiempo y de posibles invasores. Uno de los aspectos más notables de esta cultura es el desarrollo temprano de la cerámica, lo que sugiere que los valdivianos tenían un nivel avanzado en términos de organización social y cultural. Se les reconoce por su cerámica fina, decorada con motivos geométricos y figuras humanas. Los valdivianos crearon piezas de cerámica como vasos, platos y figurillas, algunas de las cuales muestran formas estilizadas y detalles delicados. Uno de los tipos de cerámica más famosos de su cultura son las figurillas femeninas, que se cree que tenían un carácter ritual o simbólico, posiblemente relacionadas con la fertilidad. Estas figurillas eran modeladas a mano y tienen grandes ojos, y algunas veces las figuras están desproporcionadas, lo que podría sugerir un enfoque simbólico o ritualista. Ellos creían en una divinidad femenina que representaba la fertilidad de la tierra, la agricultura y la reproducción humana. Las figurillas con grandes ojos y características exageradas podrían simbolizar estos aspectos, y la conexión con la tierra y el ciclo agrícola era probablemente una parte esencial de su vida espiritual. La cultura machalilla fue una civilización que se desarrolló en la región costera del Ecuador, en lo que hoy son las provincias de Manabí y Guayas, durante el periodo aproximado de 1500 a.C. a 800 a.C. Esta cultura es conocida por ser una de las principales que habitaron la región del litoral ecuatoriano antes de la llegada de los incas, y su relevancia radica en sus avances en la cerámica, la agricultura y su influencia sobre otras culturas contemporáneas. Se puede considerar emparentada con la cultura valdivia, con una clara evolución en el trabajo de la cerámica. Es característica de esta cultura la deformación de los cráneos en sentido vertical y occipital, deformación que también queda representada en las figuras de cerámica y que seguramente responde a razones estéticas y a un indicativo de posición social. También son característicos los recipientes con asas en forma de estribo y decoración con bandas rojas. Por evidencias presentes en 2 esqueletos que fueron encontrados en 1962, se ha podido conocer la práctica de la deformación del cráneo en un sentido. Esta manipulación de la forma del cráneo
se la practicaba cuando el individuo estaba con vida y con toda seguridad desde sus primeros años. Los cañaris eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar. Fue una población precolombina conformada por experimentados agricultores y guerreros. Es particularmente conocida por su resistencia frente al Imperio Inca y existió entre los años 400 y 1500 después de Cristo. Esta cultura hablaba el idioma cañari, que hasta la fecha se considera propio de su población y estaba emparentado con el purujá. Actualmente no persiste como lengua hablada, pero sí se conservan algunas palabras de su vocabulario. Su alimentación estaba basada en la papa, maíz, trigo, habas, frijol, melloco, mashua o papa amarga y la quinoa. El cuy y la chicha de jora son platos típicos para ocasiones especiales. Las mujeres utilizaban polleras de diferentes colores, aunque normalmente negras. Igualmente, llevan blusas blancas, bordadas, collares de perlas y aretes de plata. Los hombres usaban pantalón de tela, un poncho y un sombrero de lana. Como peinado ceremonial, los altos mandos solían rodear su cabeza con el cabello y se colocaban una corona delgada de palo. De esta manera, las otras poblaciones les distinguían como cañaris. La cultura yamacuaque se desarrolló principalmente en la zona costera de la provincia de Manabí, especialmente en los valles y las estribaciones de la Sierra de la Costa y a lo largo de los ríos Chón y Caro, cerca de la zona norte de la actual provincia de Guayas. El período de mayor esplendor de esta cultura se extendió desde 500 a.C. hasta aproximadamente 1500 después de Cristo, aunque su influencia continuó hasta la llegada de los incas en el siglo XV. La expresividad artística que tiene la cultura material yamacoaque ha quedado registrada desde las primeras exploraciones e investigaciones que se realizaron en el norte de Manabí. En este material se pueden encontrar con frecuencia estas representaciones en ollas, platos, vasos, cuencos, entre otros artefactos. Sin embargo, las representaciones en sí de figuras son las más ricas por su iconografía, dentro de las cuales se destacan preeminentemente las figuras humanas. La predilección por la representación humana se potencia con el detalle en su elaboración, fácilmente notable en los dedos de manos y pies de las figuras. Su ornamentación e indumentaria tampoco escapa a esta minuciosidad de elaboración. Tanto las figuras humanas como sus adornos fueron elaborados mediante moldes de manera independiente, provocando que, en muchos casos, narigueras o aretes se puedan desmontar de la figura sin ningún problema. Un rasgo importante a señalar es que, pese a los complicados vestidos y atavíos de las representaciones, siempre se va a identificar que se trata de un personaje antropomorfo que viste esta indumentaria, descartando que se trate de representaciones híbridas. La cultura Quitu-Cara existió durante los años 500 después de Cristo a 1500 después de Cristo, y durante 10 siglos crearon un patrimonio que no desaparece con el paso del tiempo. Los Quitus y los Caras eran dos pueblos distintos que habitaban lo que hoy es la Sierra Central del Ecuador, en lo que actualmente corresponde a las provincias de Pichincha, Carchi, Imbabura y Tungurahua. La cultura se caracteriza por sus avances en la agricultura, la organización política y la religión. Durante este periodo, la región fue testigo de un fuerte proceso de consolidación política y social, especialmente en lo que respecta a la organización territorial y militar. Los pueblos Quitu y Cara lograron formar alianzas que les permitieron resistir la expansión de otras culturas, incluyendo la expansión de los incaicos hacia el norte.
La máxima autoridad se lo denominaba Siri, que significa jefe de todos. Acostumbraban el derecho de propiedad y se heredaban los bienes muebles y raíces. El Siri se casaba con una sola mujer y era libre a tener el número que quisiese de concubinas. Los grandes y señores, a más de la mujer propia, podían tener un corto número de concubinas, y los particulares, que no podían tener concubina ninguna, eran libres a dejar por ligeras causas la propia mujer y tomar otra.